Imagina si el hombre que amas, en lugar de creer en ti, dijera, no eres más que una estafadora. Beatriz vivió esa pesadilla. Ella descubrió que estaba embarazada justamente del millonario Vicente, un hombre que creía ser estéril y que dejó que el orgullo hablara más alto que el corazón. Entre acusaciones, lágrimas y secretos, el destino decidió que los dos todavía tenían cuentas por saldar. Esta es una historia sobre orgullo, amor y segundas oportunidades, de esas que nos hacen contener la respiración en cada escena. Y dime qué harías tú si el amor de tu vida dudara de ti en el momento en que más lo necesitabas. Si te gusta este contenido, fortalece el canal, suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. El sonido rítmico de los tacones resonaba por el vestíbulo con espejos de Albuquerque Holdings como un recordatorio constante de dónde estaba Beatriz. En un mundo que no era el suyo, el edificio de 20 pisos parecía hecho de vidrio y poder. Las personas pasaban apresuradas, vestidas de negro, hablando en términos técnicos que ella apenas comprendía. Todo allí parecía demasiado sofisticado, demasiado calculado. Y ella, con su ropa sencilla y una credencial todavía provisional colgando del cuello, intentaba convencerse de que pertenecía a ese lugar, aunque solo fuera por algunos meses. Era su primer día como asistente temporal. Un contrato de 3 meses que para ella significaba más que un empleo. Significaba una oportunidad, una nueva vida, el nuevo comienzo que se prometió a sí misma después de un año difícil. La enfermedad de la madre, las deudas acumuladas, las madrugadas de oración pidiendo que algo cambiara. Y cambió. De forma sencilla, casi milagrosa, una vacante se abrió. Respiró profundo frente al elevador, arreglándose el chongo y el blazer prestado. El vidrio reflejaba el nerviosismo en el rostro, la mirada dulce pero inquieta de quien estaba a punto de entrar en territorio desconocido. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una avalancha de movimiento, llamadas telefónicas, impresoras, voces superpuestas. Y en medio de todo, una mujer apresurada le entregó una pila de carpetas. Tú eres la nueva asistente. Maravilloso. Ya estamos retrasados para el evento. Prepara los reportes y llévalos al auditorio rápido. Beatriz solo asintió. No sabía exactamente dónde quedaba el auditorio, pero no se atrevió a preguntar. Sostuvo la pila de papeles, equilibró la carpeta en el brazo y salió con pasos cortos, intentando no parecer perdida. Mientras tanto, en el último piso, Vicente Albuquerque miraba a través de la pared de vidrio de su oficina. El sol se reflejaba en las ventanas de los edificios vecinos, iluminando la vista panorámica de la ciudad. Un paisaje que solía traerle orgullo, pero que últimamente solo lo cansaba. A los 34 años, Vicente era el tipo de hombre que cargaba el peso de su propio apellido. Frío, contenido y perfeccionista. Había heredado la empresa del padre y la expandió con maestría, pero junto con el éxito heredó también una soledad helada. El pasado le había enseñado a desconfiar. Una traición antigua lo dejó incrédulo, no solo de las personas, sino de cualquier posibilidad de entrega. Un toque en la puerta lo sacó de los pensamientos. Señor Albuquerque, el evento con los inversionistas comienza en 20 minutos. Ya voy. El auditorio hervía. Periodistas, cámaras, invitados importantes. Todo necesitaba salir perfecto. Pero la tensión flotaba en el aire. El coordinador de eventos había enfermado, el equipo estaba perdido y detalles importantes todavía no estaban listos. Vicente entró al salón y percibió el caos silencioso. Micrófonos que fallaban, vasos fuera de lugar, reportes intercambiados. Su mirada severa recorrió el ambiente y se posó sobre una escena curiosa. Allí estaba Beatriz intentando equilibrar una bandeja de café en una mano y una pila de reportes en la otra. Se movía apresurada, tropezando levemente con el cable del proyector, casi tirando todo. El sonido del tropezón resonó. Un murmullo recorrió la sala. Ella se sonrojó hasta las orejas, intentando recoger los papeles que cayeron. Vicente se acercó instintivamente. Cuidado. La voz de él era firme pero no fría. Beatriz levantó los ojos y lo reconoció de inmediato. El hombre del retrato en las revistas, el nombre en la fachada del edificio, el jefe que todos temían. Yo lo siento mucho, señor. Estaba intentando ayudar. Él se agachó, recogiendo los papeles junto con ella. Lo logró. Está todo bien ahora. Por un instante, los dos quedaron lo suficientemente cerca para que el perfume de ella, ligero con olor a flor y lluvia, llegara hasta él. Había dulzura en la mirada de ella, una calma improbable en medio del caos, y eso lo desconcertó. Vicente, acostumbrado a controlar cada situación, no sabía qué hacer con esa sensación repentina de paz.
El evento transcurrió sin grandes problemas después de eso, y Beatriz continuó ayudando, siempre discreta. Vicente observaba a la distancia, intrigado. Había algo en esa mujer, algo diferente. No era ambición ni adulación, era naturalidad. Cuando el evento terminó, el salón se vació poco a poco. Beatriz, sin ser notada, recogía vasos y guardaba carpetas. Estaba exhausta pero satisfecha. Entonces escuchó pasos detrás de sí. «No deberías estar haciendo esto». La voz inconfundible la hizo girarse. Vicente estaba recargado en la pared, las manos en los bolsillos, la mirada curiosa. «Solo estoy terminando lo que comencé», respondió sonriendo con sencillez. «No es tu trabajo. Tal vez no, pero es lo correcto». Vicente la observó en silencio. Había algo casi ingenuo en esa respuesta, pero también una fuerza discreta, una honestidad que él ya no veía desde hacía años. «¿Cuál es tu nombre?» «Beatriz, señor». «Beatriz», repitió como si probara el sonido. «Buen trabajo hoy». Ella sonrió tímida y bajó la mirada. Él se dio la vuelta para salir, pero por alguna razón que ni él comprendía, miró hacia atrás una última vez. Ella todavía estaba allí arreglando todo sola. Y el corazón de él, que hacía tanto tiempo permanecía inerte, pulsó de una manera que lo asustó. De vuelta en la oficina, Vicente intentó concentrarse en los reportes. Pero el rostro de ella insistía en volver a la memoria. Había una ligereza en Beatriz que contrastaba con todo alrededor, y por primera vez en mucho tiempo él sintió ganas de mirar más allá de las hojas de cálculo y los números. Mientras tanto, en el transporte de regreso a casa, Beatriz miraba la ciudad por las ventanas iluminadas, el cuerpo cansado pero el corazón ligero. Todavía podía sentir la mirada de él, intensa pero no amenazadora, y sin entender el motivo, sonrió. Desde lo alto del edificio, Vicente hacía lo mismo, observando las luces de la ciudad, perdido en pensamientos, y por primera vez en años se preguntó si todavía era capaz de sentir algo verdadero. El nombre que resonaba en su mente era el mismo que parecía calentar el aire. Beatriz. Esa semana en Albuquerque Holdings fue un torbellino de nuevas responsabilidades para Beatriz. Ella todavía se sentía como un pez fuera del agua en medio de ejecutivos apresurados y secretarias bilingües, pero su dedicación comenzaba a llamar la atención. Llegaba temprano, salía tarde y aun cuando el reloj marcaba el fin del horario, permanecía organizando pilas de documentos con el mismo cuidado de quien maneja cristales. El viernes el elevador se detuvo en el piso del consejo y cuando las puertas se abrieron se topó de frente con Vicente Albuquerque. Por un instante olvidó cómo respirar. El traje oscuro, el perfume sofisticado, la mirada que mezclaba distancia y curiosidad. Todo en él la intimidaba y atraía al mismo tiempo. «Señor Albuquerque, buenos días». «Beatriz». Él la saludó con un gesto breve, pero había un destello de reconocimiento en la mirada. «Veo que continúas por aquí». «Todavía no he tirado nada más, señor», respondió con una sonrisa tímida que lo desarmó sin que ella lo notara. Vicente no sonrió de vuelta, pero sus ojos se suavizaron. El recuerdo del tropezón en el evento todavía lo hacía sonreír internamente, algo raro en él. Desde ese día había vuelto a pensar en pequeñas cosas que hacía años ignoraba. El sonido de la risa sincera, el gesto sencillo de alguien que ayuda sin esperar nada. Más tarde, Beatriz recibió un sobre del sector administrativo. Invitación oficial a la cena de cierre del trimestre de Albuquerque Holdings. Pensó que era un error hasta leer la nota anexada. Ayudaste más de lo que imaginas. Considera esto una forma de agradecimiento. Ve. El corazón de ella se aceleró. Vicente Albuquerque, el presidente, agradeciendo. Pensó en rechazar, pero algo en ella, tal vez la curiosidad, tal vez el deseo inconsciente de volver a verlo, se lo impidió. El sábado pasó horas escogiendo una ropa sencilla pero elegante. Un vestido azul oscuro, discreto, que realzaba los ojos. Se recogió el cabello en un chongo bajo y antes de salir se miró en el espejo y respiró profundo. Él es solo tu jefe. Es solo una cena, repitió para sí misma. Pero el corazón no lo creía. El restaurante era uno de los más caros de la ciudad, con paredes de vidrio y luces amarillentas reflejándose en el mármol de las mesas. Cuando el mesero la condujo hasta el reservado, Vicente ya la esperaba. Estaba sin corbata, el saco colgado en la silla y por primera vez ella lo vio humano. «Pensé que no vendrías», dijo él con un tono más ligero. «Pensé que era un error». «No, realmente quería agradecer. Ese evento hubiera sido un desastre sin ti». Beatriz se sonrojó. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No,
Cualquiera se habría rendido. El mesero trajo el vino. Vicente sirvió a los dos y la cena comenzó tímida, con temas neutros, la empresa, el clima, el tráfico. Pero poco a poco la conversación se deslizó hacia lo inesperado. Él preguntó sobre la familia de ella y ella contó sobre la madre costurera, el padre ausente, los libros que leía para escapar de las dificultades. Vicente escuchaba en silencio, encantado con la naturalidad con que ella hablaba de la vida sin quejarse de nada. ¿Y tú?, preguntó Beatriz. ¿Tienes familia cerca? Él dudó. No exactamente. Tuve a alguien en el pasado, pero aprendí que amor y confianza rara vez caminan juntos. Ella lo miró con genuina compasión. No todo mundo lastima. A veces solo encontramos a las personas correctas en el momento equivocado. Esa frase se quedó martillando en la mente de él. Era sencilla, pero lo decía todo. Él la observó por algunos segundos y percibió algo diferente. Beatriz no tenía interés en el apellido de él ni en las posesiones. El brillo en los ojos de ella venía de la conversación, de la atención, del momento. La noche avanzó. Entre copas y risas tímidas, Vicente comenzó a sentirse en un terreno peligroso, el tipo de peligro que temía más que cualquier negociación millonaria. La cercanía. Beatriz, por otro lado, sentía algo inédito, confianza. La presencia de él ya no la intimidaba. Cuando él contaba historias de la infancia, veía a un hombre que escondía dolor bajo la armadura de la perfección. Después de la cena, él insistió en llevarla hasta su casa. En el auto el silencio era cómodo. El sonido leve del motor y las luces de la ciudad creaban un escenario casi cinematográfico. Beatriz miraba por la ventana y Vicente, sin darse cuenta, la observaba. ¿En qué piensas?, él preguntó. En cómo la vida cambia rápido. Ayer estaba preocupada por las cuentas y hoy estoy aquí con alguien que nunca imaginé conocer. Vicente mantuvo la mirada fija en la carretera, pero una pequeña sonrisa surgió. ¿Y qué piensas de mí hasta ahora? Pienso que eres alguien que se esconde detrás de mucho trabajo, respondió sin miedo. Él arqueó una ceja. ¿Eso es bueno o malo? Depende de qué estés intentando esconder. Ella no percibió el efecto que causó. Vicente se calló por algunos instantes. Nadie lo confrontaba así desde hacía años. Cuando se detuvieron frente al edificio de ella, él se volteó y la miró. Eres diferente, Beatriz. Ella sonrió sin saber qué responder. El silencio que siguió fue tenso pero lleno de algo nuevo, algo que los dos fingieron no entender. Antes de que ella saliera, Vicente se inclinó levemente. Beatriz lo miró a los ojos y el mundo pareció detenerse. El beso no fue planeado. Fue un impulso. Un encuentro inevitable, lento, profundo, como si todo el tiempo solo estuvieran esperando ese momento. El mundo afuera desapareció y el tiempo dejó de existir. Cuando los labios se separaron, permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire, incapaces de decir cualquier palabra. Vicente acarició el rostro de ella con delicadeza, un gesto casi temeroso, como si no creyera que ella fuera real. Beatriz lo miró y en ese instante comprendió que ya no había vuelta atrás. El miedo, el recelo, la distancia, todo se deshizo. Él la envolvió en sus brazos y por primera vez el hombre que siempre controló todo se permitió sentir. El toque se volvió confesión y la ternura tomó el lugar de las defensas. La noche fue silenciosa, intensa y sincera. Una entrega hecha no por impulso sino por amor y confianza. Cuando se alejaron, ella todavía estaba sin aliento. «Disculpa, él intentó decir. «No pidas disculpas», susurró ella. «Solo no arruines esto». Él sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Mientras ella entraba al edificio, Vicente se quedó allí parado en el auto, observándola desaparecer en el pasillo. Sabía que había algo diferente en juego, algo que no podía controlar. Esa noche no logró dormir. El rostro de ella, el toque, la risa, todo volvía en flashes que lo dejaban inquieto. Beatriz, en su pequeño departamento, recargó la cabeza en la almohada y sonrió hacia el techo, sin entender por qué, pero en el fondo lo sentía. Algo en su vida había cambiado para siempre. Y desde lo alto de la ciudad, un hombre acostumbrado a no creer en nada acababa de descubrir que una simple mujer podría desarmar hasta el corazón más blindado. Las mañanas siguientes a la cena parecían diferentes. Beatriz despertaba con el cuerpo ligero pero el corazón inquieto, como si todavía sintiera el toque de Vicente en los labios. Era imposible no pensar en él.
Las palabras intercambiadas, las miradas largas, el silencio cómodo entre los dos. Todo parecía un sueño y sin embargo el teléfono de ella permanecía en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. En los primeros días intentó convencerse de que él estaba simplemente ocupado. Un hombre como Vicente debía tener una agenda imposible, compromisos, viajes, reuniones. Pero conforme el tiempo pasaba, la ausencia de él comenzaba a volverse dolorosamente real. En la oficina, los pasillos que antes parecían tan grandiosos, ahora le causaban ansiedad. Beatriz lo veía solo de reojo, atravesando el vestíbulo rodeado de ejecutivos, con el semblante impasible y la mirada vuelta hacia la nada. Cuando él pasaba por ella, fingía no notarlo, y ese fingimiento dolía más que cualquier palabra fría. En una de esas mañanas, mientras recogía reportes en la sala de reuniones, escuchó la voz de él por primera vez desde la cena. «Beatriz, ¿puedes traerme el reporte del sector financiero, por favor?» El tono era neutro, profesional, como si nada hubiera sucedido entre ellos. Ella se congeló por un instante, respiró profundo y respondió. «Claro, señor Vicente. Señor Vicente». Esas palabras salieron pesadas, tan impersonales como la mirada que él lanzó cuando ella entró a la sala y dejó el documento sobre la mesa. Ninguna sonrisa, ningún gesto, ninguna señal de que recordaba lo que vivieron. «Gracias», dijo solamente. Beatriz salió de la sala con el corazón en pedazos. Afuera, el sonido de las impresoras y las voces se mezclaba con el tumulto dentro de ella. ¿Será que se arrepintió? ¿Será que hice algo mal? El resto del día se arrastró en un silencio incómodo. Las horas parecían eternas. Cuando finalmente salió del trabajo, la lluvia comenzaba a caer y ella caminó despacio por la acera mojada, sintiendo el peso de una ausencia que no lograba explicar. Mientras tanto, Vicente permanecía solo en su oficina, mirando la ciudad a través de la pared de vidrio. Afuera, los relámpagos rasgaban el cielo y la tormenta reflejaba exactamente lo que él sentía. Desde esa noche nada dentro de él estaba igual. Beatriz había movido algo que él pasó años intentando enterrar. Sabía la razón de su silencio. Miedo. Vicente sabía lo que era perder el control y Beatriz lo hacía perder completamente. Desde el beso, algo dentro de él rompiera la barrera que lo protegía. Recordaba a otra mujer, a otra sonrisa, a otra promesa hecha y traicionada. Su exprometida, Natalia, lo había dejado con un vacío que transformó en trabajo. Cuando descubrió la traición, se prometió a sí mismo que nunca más se permitiría sentir algo parecido. Pero Beatriz era diferente. Ella no lo quería por el dinero, no lo adulaba, no lo manipulaba. Eso lo dejaba aún más vulnerable. El simple hecho de pensar en ella lo hacía sentirse vivo y eso lo aterraba. Esa noche Vicente abrió una botella de vino y se quedó en la mesa de la cocina, observando el líquido oscuro girar en la copa. El departamento era grande, silencioso, organizado al extremo, pero de repente el silencio comenzó a molestar. Miró alrededor y se dio cuenta. No había nada allí que fuera verdaderamente suyo. Ningún retrato, ningún recuerdo vivo, ninguna risa, solo lujo y soledad. Tomó el celular, abrió la conversación con Beatriz, el número guardado desde el día del evento, y escribió: «¿Estás bien?». Se quedó mirando la pantalla por largos segundos, después borró. Intentó nuevamente: «¿Podemos hablar?». Borró otra vez, borró todo y solo quedó el vacío. Beatriz, del otro lado de la ciudad, sentía algo semejante. Intentaba distraerse con libros, series, cualquier cosa que la hiciera olvidar el sonido de la voz de él, pero no servía de nada. A veces tomaba el celular y miraba el nombre Vicente en la pantalla, imaginando si él pensaba en ella. El pecho dolía y la duda consumía cada parte de lo que quedaba de esperanza. En el trabajo, ella continuaba cumpliendo sus funciones con la misma dedicación, pero el brillo en los ojos había desaparecido. Los colegas comenzaron a notarlo. «Pareces cansada, Beatriz», dijo una de las empleadas. «Es solo falta de sueño». Mintió, pero el cansancio no era físico. Era el peso de un sentimiento sin respuesta. Los días se volvieron semanas y cuando el tiempo parecía borrar lo que vivieron, el destino resolvió probar a los dos. Beatriz comenzó a sentirse diferente. El cuerpo se cansaba con facilidad, las náuseas matutinas se volvieron frecuentes y el apetito desapareció. Al principio pensó que era estrés, después coincidencia, pero cuando el retraso se prolongó, algo dentro de ella se congeló.
Una tarde lluviosa compró una prueba de farmacia, entró al baño de la oficina, cerró la puerta y esperó los minutos más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, el corazón se disparó. 2 líneas. El piso pareció desaparecer, las manos temblaban. Una mezcla de pánico e incredulidad la dominó. Embarazada. Se sentó en el piso frío intentando respirar. Las imágenes de esa noche volvieron a la mente. El toque, la mirada, el cariño sincero. Era imposible negar. Ese hijo era de él. Mientras Beatriz intentaba entender qué hacer, Vicente estaba en otra parte de la ciudad, recibiendo una noticia que lo golpearía con fuerza igual. El médico colocó los exámenes sobre la mesa. Lo siento mucho, señor Albuquerque. Los resultados confirman la sospecha. Su conteo es muy bajo. Técnicamente usted es estéril. Vicente se quedó en silencio. Las palabras resonaban en su cabeza pero no tenían sentido. Estéril, repitió como si necesitara escuchar de nuevo. Sí, es una condición genética. Hay posibilidades casi nulas de engendrar un hijo naturalmente. El consultorio pareció girar. Vicente respiró profundo, intentando procesar. El médico continuaba hablando, pero él ya no escuchaba. Lo único que resonaba en su mente era, «Nunca tendré un hijo». Salió del consultorio aturdido. La lluvia caía, el tráfico se detenía y el mundo parecía burlarse de él. Volvió a casa y se quedó parado en la ventana, mirando el horizonte borroso. Por primera vez sintió el peso de algo que ningún dinero podría arreglar. Irónicamente, en ese mismo instante, Beatriz estaba sentada en su cama, llorando con la prueba en las manos, intentando imaginar cómo le contaría al hombre que la rechazó, que cargaba dentro de sí algo que él creía imposible. 2 destinos opuestos conectados por una ironía cruel. Él creyendo que nunca sería padre, ella cargando al hijo que él nunca supo desear. El silencio que separaba a los dos ahora no era solo emocional. Era el tipo de silencio que destruye, lento, inevitable y profundo. El teléfono de Vicente sonaba sin parar, pero él no contestaba. Desde el diagnóstico se sumergió en un silencio que rozaba la desesperación. Los días pasaban, pero él parecía atrapado en un tiempo sin color. El imperio que construyera, los números astronómicos, los contratos millonarios, nada más tenía sentido. Se sentía un hombre vacío, derrotado por algo que ningún poder podía cambiar. La idea de ser estéril era una herida en su orgullo, pero sobre todo un golpe a su humanidad. Durante años evitó el tema familia como si fuera una debilidad. Ahora el destino parecía reírse en su cara. Él que huyó de los vínculos ahora deseaba lo que nunca tendría. A veces imaginaba cómo sería si tuviera a alguien al lado, alguien que lo comprendiera de verdad. Pero cada recuerdo lo llevaba a Beatriz. La sonrisa ligera, la mirada que no cobraba nada, el toque que lo hacía olvidar el mundo. Beatriz. El nombre todavía era una herida abierta, y aún intentando borrarla de la memoria, el corazón insistía en llamarla. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, ella miraba el espejo del pequeño baño de su departamento. Las ojeras delataban las noches en vela y los ojos llorosos reflejaban miedo y esperanza. La prueba positiva yacía sobre el lavabo, y cada vez que miraba esas 2 líneas, una mezcla de pánico y ternura la invadía. Estaba embarazada del hombre que la ignoró, del hombre que la hizo creer y después la dejó en silencio, pero también del único hombre que logró tocar algo profundo dentro de ella. Al principio intentó negar. Se convenció de que era imposible. Rehizo la prueba 1, 2, 3 veces, todas positivas. No había forma de huir, y aún así la idea de buscarlo parecía un salto en la oscuridad. Vicente era demasiado racional, demasiado frío, demasiado desconfiado, pero el corazón de ella, aunque herido, insistía en creer que él merecía saber. Durante 3 días ensayó lo que diría, escribió mensajes y los borró, releyó lo que escribiera y lloró, hasta que por fin decidió enfrentarlo. En la mañana del lunes se vistió con la serenidad de quien carga una tempestad por dentro. Fue hasta el edificio de Albuquerque Holdings, donde cada paso resonaba como un peso. Las miradas de los colegas la siguieron cuando entró al piso del presidente, el mismo piso que un día la hizo temblar de emoción. Ahora el temblor era de miedo. La secretaria la recibió sorprendida. «Beatriz, el señor Vicente no te esperaba hoy. Lo sé, necesito hablar con él. Es importante». Hubo vacilación, pero la expresión decidida de ella convenció. Pocos minutos después, Beatriz estaba frente a la imponente puerta de vidrio opaco. Tocó 2 veces. «Adelante»,
respondió la voz conocida pero distante. Ella entró. Vicente estaba sentado en la mesa con la mirada cansada, la barba sin rasurar, y una sombra de tristeza que nunca existió antes. Cuando la vio, pareció congelarse. Beatriz, murmuró como si el nombre tuviera un sabor olvidado. Necesitamos hablar, dijo ella firme, aunque el corazón se disparara. Él se levantó lentamente. El silencio entre los dos era denso. Ella respiró profundo y con las manos temblorosas reveló: Estoy embarazada. Por un instante el tiempo se detuvo. El sonido del reloj en la pared pareció más alto. Vicente se quedó inmóvil, mirándola sin parpadear. ¿Qué? Embarazada, Vicente. Esperé algunos días para estar segura y el resultado es positivo. Él se acercó, pero la mirada no era de alegría, era de incredulidad. Beatriz. Eso es imposible. Yo también pensé que lo era, pero es verdad. Vicente soltó una risa nerviosa. El tipo de risa que nace de la desesperación. Sabes que no puedo tener hijos. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así? Mi médico. Él me dijo que soy estéril. Beatriz sintió el piso desaparecer. ¿Qué? Así es. No puedo ser padre, y tú vienes a decirme que estás embarazada de mí. Eso no tiene sentido. Ella se acercó intentando controlar las lágrimas. Vicente, yo nunca estuve con otro hombre. Pero él ya no escuchaba. El miedo lo dominaba. El viejo trauma, la desconfianza, el rencor del pasado volvieron con fuerza. El recuerdo de la traición de Natalia rasgó el pecho de él. Estás mintiendo, dijo con la voz fría. No estoy mintiendo. Ah, entonces dime, Beatriz, ¿cómo quieres que crea esto? ¿Cómo? Si ni biológicamente es posible. Ella dio un paso hacia atrás. La mirada de él, antes dulce, ahora era la misma mirada helada que viera en los periódicos, la del empresario implacable. Pensé que eras diferente, murmuró ella. ¿Diferente de qué? De las otras que piensan que pueden engañarme, que saben que tengo dinero e intentan aprovecharse. Fui tonto al creer en ti. Las palabras la golpearon como cuchillos. Beatriz sintió que faltaba el aire. Vicente. Pero él la interrumpió con la voz cortante. No eres más que una estafadora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella se quedó inmóvil, intentando comprender si aquello realmente estaba sucediendo. Después las lágrimas cayeron, calientes, involuntarias, incontrolables. Beatriz dio un paso hacia atrás, el corazón destrozado. Pensé que eras un hombre herido, Vicente, pero solo eres un hombre vacío. Y salió. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de ella, y con ellas el sonido de todo lo que pudo haber sido. Vicente se quedó solo, mirando hacia la nada, mientras el eco de las propias palabras lo golpeaba. No eres más que una estafadora, repitió mentalmente, de nuevo. Pero cuanto más lo repetía, más aquello lo corroía. Esa noche no durmió. Las imágenes de ella llorando no salían de la mente. Cada lágrima parecía gritar el error que se rehusaba a admitir. Mientras tanto, Beatriz caminaba por las calles sin rumbo, la lluvia cayendo sobre el rostro, mezclándose con las lágrimas. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse. Días después, ella empacó sus pocas ropas, cerró el pequeño departamento y se fue. Vicente la observó partir desde lejos, del auto estacionado en la esquina. No tuvo valor para acercarse. No tuvo valor para pedir disculpas. Se quedó allí viendo el taxi desaparecer entre los faros, sintiendo el pecho apretar de una manera que nunca sintiera antes. Y en el fondo supo que acababa de perder algo que no volvería tan pronto. El sol todavía no había salido cuando Beatriz terminó de empacar la pequeña maleta. El departamento estaba en silencio y el sonido distante de los primeros autobuses de la mañana llegaba por las rendijas de la ventana. Cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos recientes, el olor del café que preparaba antes del trabajo, el vestido que usara en la cena con Vicente, el reflejo de él en la memoria. Todo parecía ahora una vida pasada. Con las manos temblorosas cerró el cierre de la maleta y se detuvo frente a la ventana. La ciudad despertaba allá afuera, indiferente al caos que pulsaba dentro de ella. Respiró profundo, sintiendo el peso del abandono y la injusticia. Estafadora. Esa palabra todavía dolía como una herida abierta. Dicha por él sonaba como sentencia. Pero había algo dentro de Beatriz que la desesperación no logró destruir. Una fuerza silenciosa nacida justamente de las caídas. Limpió las lágrimas.
tomó la bolsa y la nota que escribiera la noche anterior. La nota decía solo: necesito volver a empezar. La dejó sobre la mesa, cerró la puerta y salió sin mirar atrás. Horas después, un taxi seguía por la carretera, dejando atrás los rascacielos y el brillo artificial de la metrópoli. En el asiento trasero, Beatriz miraba por la ventana viendo el horizonte cambiar. En su regazo, una de las manos reposaba sobre el vientre, donde la vida comenzaba a latir. No sabía qué encontraría por delante, pero sabía que necesitaba seguir. En una ciudad vecina, una antigua amiga de la madre trabajaba en una oficina contable y había comentado sobre una vacante para asistente. No era mucho, pero sería suficiente para mantenerse y garantizar un futuro para el bebé. Cuando llegó, la lluvia fina ya comenzaba a caer. El aire allí tenía otro ritmo, más lento, menos cruel. Encontró un pequeño cuarto para alquilar en el segundo piso de una pensión. El espacio era modesto, con paredes claras y una ventana que dejaba entrar el olor a pan fresco de la panadería del lado. Dejó la maleta en el piso y miró alrededor, intentando convencerse de que ese lugar, por más sencillo que fuera, ahora era su hogar. En los días siguientes se entregó en cuerpo y alma al nuevo empleo. Ayudaba en las hojas de cálculo, atendía clientes, organizaba documentos. El dueño de la oficina, un señor de mediana edad llamado Osmar, pronto percibió el talento y la disciplina de ella. «Tienes un don para traer calma hasta cuando todo está un caos», él decía. Beatriz solo sonreía discreta, escondiendo los dolores que cargaba. Las mañanas se llenaban de trabajo y las tardes de consultas médicas. En cada ultrasonido, el sonido del pequeño corazón latiendo le devolvía algo que pensó haber perdido: esperanza. En los momentos de soledad, cuando las dudas venían, bastaba colocar la mano sobre la panza y susurrar: «Todo estará bien, mi amor, lo prometo». Y de alguna forma lo creía. Mientras Beatriz renacía lentamente, Vicente se hundía en un silencio cada vez más sofocante. La oficina de él, antes repleta de movimiento, ahora parecía vacía aunque llena de gente. Trabajaba compulsivamente, revisaba contratos, participaba en reuniones, pero nada lo distraía. Cada nueva mañana el arrepentimiento lo visitaba más temprano. En los primeros días intentó justificar lo que dijera. Se convencía a sí mismo de que tenía razón, de que ella lo engañó, de que era imposible. Pero el tiempo, cruel y sabio, comenzó a desmontar esas defensas. Si realmente fuera una estafadora, ¿por qué desapareció sin pedir nada? ¿Por qué no fue a la prensa? ¿Por qué no intentó aprovecharse de la situación? Las preguntas resonaban y con ellas la vergüenza. Por la noche, Vicente caminaba de un lado a otro en su departamento. Los pasos resonaban en el piso de mármol y el silencio pesaba como plomo. A veces se detenía frente a la ventana e imaginaba dónde estaría ella, si estaba bien, si había llorado tanto como él. Cierta madrugada no resistió. Tomó el auto y fue hasta el edificio de ella. El portero lo reconoció de inmediato, pero dudó al ver su estado, la barba sin rasurar, la mirada perdida. «La señorita Beatriz ya no vive más aquí, doctor». «¿Sabe a dónde fue?» «No, señor. Solo dejó el departamento limpio. Y una nota». Vicente tragó saliva. «¿Una nota?» «Sí. Me la entregó y pidió que la tirara después. Pero la guardé». El portero le entregó un pedazo de papel arrugado. Vicente lo abrió despacio. Había solo 3 palabras escritas a mano. «Necesito volver a empezar». Por un instante el piso pareció desaparecer bajo sus pies. El peso de la culpa cayó sobre él de una vez. Las palabras que un día le dijera a ella, aquellas que pensó que jamás lo afectarían, ahora lo perseguían. «No eres más que una estafadora», repitió en voz baja. Y el sonido lo hizo estremecer. Sintió el sabor amargo del arrepentimiento, algo que ni el vino más caro del mundo lograría borrar. A partir de ese día Vicente cambió, no de la forma que los otros percibirían de inmediato. Todavía era el empresario firme, el hombre de éxito, pero dentro de él algo se partió definitivamente. Comenzó a hacer pequeñas cosas que nunca hiciera antes. Caminaba sin seguridad, observaba el amanecer, saludaba a empleados por el nombre, y siempre que veía a una mujer embarazada en la calle sentía el pecho apretar. En medio del dolor, una certeza comenzó a crecer. Beatriz no había mentido. El tiempo, sin embargo, no da segundas oportunidades fácilmente. Meses pasaron. La panza de Beatriz creció. El bebé pateaba con fuerza y ella sola aprendió a ser fuerte.
Trabajando durante el día, estudiando por la noche, se reinventaba. Al final de cada semana escribía cartas para sí misma, como si escribiera para el hijo en el futuro. Hijo, el mundo a veces es cruel, pero nacerás rodeado de amor. Y aunque la vida nos pruebe, siempre tendrás en mí a alguien que nunca se rindió. Esas cartas guardadas en una caja de madera se volvieron su manera de curar el pasado. Mientras tanto, Vicente hacía algo inédito. Buscaba ayuda. Buscó a un nuevo médico dispuesto a entender mejor el diagnóstico. En el fondo, tal vez buscaba esperanza. Tal vez solo necesitaba una verdad que confirmara lo que el corazón ya sabía, que había juzgado demasiado pronto. Y el destino, paciente, comenzaba a preparar el encuentro que cambiaría todo nuevamente. Beatriz ya no lloraba. Ahora sonreía cuando pensaba en el futuro. Vicente ya no culpaba al mundo. Ahora se culpaba solo a sí mismo. Dos corazones partidos, creciendo en direcciones opuestas, sin saber que la vida en silencio ya trazaba el camino para el reencuentro. Esa mañana comenzó como cualquier otra, pero para Vicente nada sería igual después de ella. El sol apenas había despuntado y él ya estaba despierto, sentado en el sillón de la oficina, con una mirada perdida, los codos apoyados en las rodillas y la copa de whisky intocada en las manos. No había dormido, no podía. El diagnóstico de estéril todavía resonaba en su mente como una sentencia que lo perseguía en cada suspiro. Durante meses intentó convencerse a sí mismo de que todo aquello era definitivo, de que no había esperanza, de que el destino había decidido con crueldad que jamás sería padre. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más las dudas lo corroían. Los recuerdos de Beatriz volvían como relámpagos, el brillo en los ojos de ella, la sinceridad que desbordaba en cada gesto, la manera como se callaba cuando él hablaba, como si lo escuchara con el corazón y no solo con los oídos. ¿Y si ella no hubiera mentido? La pregunta lo atormentaba en silencio. Esa mañana decidió enfrentar lo que venía evitando. Buscó a otro médico, un especialista renombrado, discreto, que analizaría todo nuevamente. Vicente necesitaba de una verdad definitiva. Horas después estaba sentado en un consultorio amplio, las manos entrelazadas, el rostro tenso. El médico, un hombre de cabellos grises y mirada experimentada, hojeaba el antiguo examen. «Señor Albuquerque», comenzó él con tono cuidadoso, «los exámenes que usted trajo presentan inconsistencias». Vicente levantó los ojos. «¿Inconsistencias?» «Sí. El diagnóstico anterior fue precipitado. Su conteo es bajo, sí, pero no inexistente. Usted no es estéril. Solo tiene una fertilidad reducida». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Vicente sintió que le faltaba el aire. «Entonces, ¿hay posibilidad?», preguntó con la voz ronca. El médico sonrió levemente. «Baja, pero la hay. Y cuando hay vida, hay posibilidad». Vicente se quedó en silencio. Las palabras resonaban como un trueno dentro de la mente. Un calor tomó su pecho, pero no era alivio, era culpa. La culpa que venía intentando ignorar y que ahora lo consumía entero. Se levantó despacio, los ojos llorosos, y salió del consultorio sin siquiera percibir a las personas alrededor. El ruido del tráfico, las voces, los pasos, todo parecía distante. Dentro de él solo había una frase martillando: «No eres más que una estafadora». El corazón apretó. Recordaba el rostro de ella, el llanto silencioso, la mirada herida cuando escuchó esas palabras. Se acordó del momento exacto en que ella salió de la sala y percibió que en ese instante no fue ella quien perdió algo, fue él. De vuelta en el auto se detuvo por un momento, apoyando la cabeza en el volante. El arrepentimiento, el verdadero, vino como una ola devastadora. «Dios mío, ¿qué fue lo que hice?». Sin pensar dos veces, llamó al antiguo secretario. «Quiero que encuentren a Beatriz Ramos. Usen todos los contactos que tengan, oficinas, registros, todo. Necesito encontrarla». Durante los días siguientes, Vicente movió montañas, contrató a un equipo de investigación particular, revisó registros, hojas de cálculo, registros de recursos humanos, encontró una dirección antigua, un número de teléfono que ya no existía y finalmente una pista. Una mujer del mismo nombre había sido contratada en una pequeña oficina contable en una ciudad vecina. Vicente no pensó. Tomó las llaves del auto y manejó. El camino fue largo, pero apenas percibió el tiempo pasar. El corazón latía en ritmo acelerado, entre el miedo y la esperanza. Cuando llegó, estacionó el auto del otro lado de la calle y se quedó algunos minutos observando el edificio sencillo. Era modesto, con paredes beige y ventanas abiertas, de donde venía el sonido de las teclas de computadora y las voces calmadas de los empleados. Entonces la vio. Beatriz.
Ella estaba sentada en la mesa, concentrada, el cabello recogido en un chongo sencillo, el rostro sereno y maduro. Vestía una blusa ligera y su panza, ahora evidente, delataba los meses de embarazo. Vicente sintió el piso desaparecer. El tiempo pareció retroceder y avanzar al mismo tiempo. Allí estaba ella, viva, hermosa y más fuerte de lo que recordaba. Por un instante quiso correr hasta ella. Quiso abrazarla y pedir perdón, pero las piernas pesaron. El orgullo y el miedo todavía luchaban dentro de él. El orgullo decía, ella no te perdonará. El miedo susurraba, pero necesitas intentar. Tomó aliento y atravesó la calle. Beatriz percibió su presencia antes de que él dijera una palabra. El aire alrededor pareció cambiar. Cuando levantó la mirada y lo vio parado en la puerta, el corazón de ella se disparó, no de amor, sino de alerta. El silencio que se instaló fue tan intenso que los colegas alrededor se miraron incómodos. «Vicente», murmuró sin creer. Él dio un paso adelante con los ojos llorosos. «Necesitamos hablar». Beatriz respiró profundo. «Creo que ya no tenemos nada más que decirnos». «Sí tenemos». Ella se levantó pero mantuvo distancia. «¿Sabes por qué, Vicente? ¿Por qué viniste aquí después de todo? ¿Por qué descubrí la verdad?», dijo con la voz firme pero temblorosa. El diagnóstico estaba equivocado. No soy completamente estéril. Había una posibilidad pequeña pero real. Beatriz lo miró sin parpadear. Por algunos segundos la expresión de ella fue indescifrable. Entonces suspiró, dejando escapar una risa amarga. ¿Y qué cambia eso? Las palabras que dijiste, Vicente, no fueron un diagnóstico, fueron crueldad, y yo escuché cada una de ellas. Él se acercó cauteloso. Lo sé y voy a cargar esto conmigo por el resto de mi vida, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que creo en ti, en todo lo que dijiste. Los ojos de Beatriz se llenaron de agua, pero mantuvo la postura. Creer ahora no borra lo que hiciste. Lo sé. No estoy pidiendo que borres. Solo quiero intentar arreglar. Ella cruzó los brazos, el tono firme aunque la voz temblaba. Arreglar, Vicente. Destruiste lo único que todavía creía. La verdad me hizo sentir sucia, culpable, humillada, cuando todo lo que hice fue amarte de verdad. Él se acercó un paso más. Y es justamente por eso que estoy aquí. Porque me di cuenta demasiado tarde de que el amor que me diste fue el único verdadero de mi vida. Beatriz desvió la mirada, luchando contra las lágrimas. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de ella, creando un torbellino imposible de contener. Viniste aquí por culpa, no por amor. No, respondió él con la voz fallando. Vine porque no quiero que mi hijo crezca pensando que su padre es un cobarde, y porque no puedo pasar un día más sin intentar ser digno de ustedes dos. Ella se quedó en silencio. Esas palabras resonaron profundo. Por un instante vio al hombre frente a ella, no como el millonario arrogante, sino como alguien despojado de todo, el orgullo, el control, la seguridad, y que por primera vez parecía hablar con el corazón. Aún así la herida todavía era demasiado profunda. «No sé si puedo perdonarte, Vicente», dijo bajando el tono. «Entonces no me perdones. Solo déjame intentar probar que cambié». El silencio se extendió. Afuera el viento mecía las hojas de los árboles y el sonido suave de la ciudad llenaba el aire. Beatriz respiró profundo, sintiendo al bebé moverse como si la vida dentro de ella le pidiera calma. «Puedes empezar intentando respetar mi espacio», respondió por fin. Vicente asintió. «Lo prometo». Y salió. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los edificios, Beatriz miró por la ventana y lo vio del otro lado de la calle, parado, observando discretamente. No había arrogancia en la mirada de él, solo arrepentimiento. Y aún sin querer admitirlo, algo dentro de ella, tal vez lo mismo que un día lo amó, susurró bajito. Tal vez realmente haya cambiado. Los días siguientes fueron diferentes. Había algo nuevo en el aire, algo que Beatriz no lograba definir. Vicente aparecía casi todas las mañanas, pero sin imponerse. Llegaba despacio, esperaba en la recepción. A veces solo dejaba un sobre, otras veces una bolsa con frutas o una nota corta. «Espero que el bebé esté bien». No había insistencia ni arrogancia, solo constancia. Al principio Beatriz ignoraba, tiraba las notas, fingía que no veía el auto negro estacionado del otro lado de la calle.
Intentaba convencerse de que él solo se estaba castigando. Pero el tiempo es traicionero con el corazón. La rabia, por más fuerte que sea, se debilita ante la gentileza. Una tarde, cuando la lluvia comenzó de repente, ella salió de la oficina y lo encontró parado del otro lado de la calle, debajo del paraguas. Vicente atravesó la vía y sin decir nada abrió el paraguas sobre ella. «Te vas a mojar», dijo sencillo. Beatriz lo miró vacilante y respondió en un susurro. «No necesitas». «Lo sé», él respondió mirándola con ternura. «Pero quiero». Los dos caminaron lado a lado hasta la esquina en silencio. La lluvia caía suave sobre el paraguas y el sonido de las gotas parecía llenar el espacio que antes fuera de rencores. Cuando llegaron a la puerta del edificio, ella lo miró. «No sé por qué estás haciendo esto, Vicente». Él respiró profundo. «Porque aprendí que pedir perdón no es hablar, es probar». Y fue exactamente lo que hizo. Al día siguiente envió a la oficina de ella un ramo de flores sencillas, margaritas, las mismas del primer encuentro. En la nota una frase corta. «Un nuevo comienzo necesita ser ligero». Beatriz no respondió, pero tampoco las tiró. Las semanas pasaron y la presencia de Vicente se volvió rutina. Llegaba temprano, dejaba un café en la portería, pagó la remodelación de la fachada del edificio sin firmar el nombre, ayudaba discretamente a resolver problemas de la oficina. Ningún gesto grandioso, solo pequeñas demostraciones de cuidado. Cuando supo que Beatriz tenía consulta médica, apareció en el hospital. No entró, no quiso invadir. Solo se quedó afuera esperando. Cuando ella salió, lo vio allí parado, con una sonrisa tímida. «¿Está todo bien?», preguntó. «Sí, el bebé está sano», respondió ella con el tono todavía contenido. Él se sintió emocionado. «Qué bueno». Y sin decir más nada, la acompañó hasta el taxi. Beatriz intentó resistir, pero era imposible no percibir la diferencia. El hombre que un día la humilló ahora parecía otro. La mirada antes arrogante había sido sustituida por una ternura discreta. No hablaba mucho, tal vez porque finalmente entendiera que el amor verdadero no exige discursos. Un sábado por la tarde lo encontró en el mercado. Vicente usaba ropas sencillas, cargaba bolsas y ayudaba a una señora a escoger verduras. Cuando la vio, sonrió medio avergonzado. «¿Prometes que no te reirás?», preguntó él. «Depende. Intenté cocinar», dijo levantando una bolsa. «Vi un video en YouTube sobre risotto. Creo que exageré en la parte del vino». Ella rió por primera vez en mucho tiempo. Una risa ligera, espontánea, que desarmó a los dos. «¿Tú cocinando?», provocó. «Créeme, el resultado es un desastre digno de documental». «¿Y por qué estás haciendo esto?». «Porque quiero aprender qué es vivir de verdad. Y eso incluye equivocarse y volver a empezar». Hubo un instante de silencio entre ellos. Beatriz percibió que por primera vez él no hablaba como un hombre de negocios. Hablaba como un hombre que sentía. En los días que siguieron comenzaron a conversar con más naturalidad. A veces él la acompañaba hasta la parada del autobús. Otras veces esperaba con ella en el hospital. El bebé crecía y con él un nuevo lazo comenzaba a florecer. Un lazo que ya no estaba hecho de promesas, sino de presencias. Una tarde, al salir del trabajo, Beatriz sintió un malestar repentino. El mundo giró. La visión se oscureció y antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo cedió. Cuando abrió los ojos, estaba en una camilla y la primera persona que vio fue Vicente, sentado al lado, con la cabeza baja, sosteniendo la mano de ella con fuerza. «Me asustaste», dijo él con la voz embargada. Ella intentó sonreír. «Solo fue un susto. Prometes que te cuidarás». «Prometo», respondió mirándolo con más suavidad de la que quisiera admitir. A partir de ese día Vicente pasó a cuidarla de manera aún más atenta. Llevaba frutas, acompañaba en las consultas, leía sobre embarazo, aprendió a entender cada fase y cada detalle. El empresario meticuloso y distante dio lugar a un hombre dispuesto a aprender qué es amor en la práctica. Cierta noche, al dejarla en casa, dudó antes de partir. «¿Puedo contarte algo?», preguntó mirando el suelo. «Claro». A veces despierto en medio de la noche pensando que todo esto es un castigo, pero después me doy cuenta de que fue la forma que la vida encontró para enseñarme lo que nunca quise aprender. Que el amor no es control, es entrega. Beatriz se quedó en silencio. Esas palabras se quedaron resonando dentro de ella mucho después de que él se fuera. Por primera vez creyó que Vicente no estaba intentando conquistar su perdón. Estaba intentando merecer una nueva oportunidad. Y cuando el bebé se movió esa noche, sonrió acariciando la panza. «Está intentando, mi amor. Y ya no sé si quiero seguir huyendo».
En la mañana siguiente Vicente apareció de nuevo, no con flores, sino con algo diferente. Un pequeño regalo envuelto con cuidado. ¿Para qué es esto?, preguntó ella. No es nada de más, respondió él. Ábrelo. Dentro había un par de zapatitos blancos minúsculos y junto a ellos una nota. Para recordarnos que lo que comenzó mal puede sí terminar bien. Beatriz sostuvo el regalo emocionada. Las lágrimas vinieron sin aviso y por primera vez no las contuvo. Vicente se acercó pero no intentó tocarla. Solo se quedó allí respetando el momento. No sé si logro perdonar todo, Vicente, dijo entre sollozos. No quiero que perdones todo, solo quiero que veas quién soy ahora. Ella lo miró y en ese instante percibió. El hombre frente a ella no era el mismo. El orgullo se fue. La prepotencia había dado lugar a la vulnerabilidad. Y tal vez fuera eso el verdadero arrepentimiento. No decir lo siento, sino probar con el tiempo que se es digno de perdón. Mientras el sol se ponía, los dos se quedaron allí, lado a lado, sin prisa. El camino todavía sería largo, pero por primera vez Beatriz no se sentía sola en él. La madrugada estaba silenciosa cuando el teléfono de Vicente sonó. Era un número desconocido, pero él contestó de inmediato. Un presentimiento lo despertó segundos antes. Señor Albuquerque, es del Hospital Central. La señora Beatriz dio entrada hace pocos minutos. Está en trabajo de parto. Vicente sintió el corazón detenerse por un instante. El vaso en su mano cayó, esparciendo el líquido sobre la alfombra, pero ni lo notó. Se puso el saco sobre la camisa arrugada, tomó las llaves y salió. El camino hasta el hospital fue un borrón de faros y oraciones silenciosas. El reloj de la recepción marcaba 2:14 de la mañana cuando llegó. El olor a antiséptico lo envolvió y cada paso resonaba pesado en el pasillo. Un enfermero lo reconoció y lo condujo a la sala de espera. «¿Ella está bien?», preguntó con la voz temblorosa. «Está sí, pero el bebé está a punto de nacer. Es mejor esperar aquí». Vicente asintió pero no se movió. Caminaba de un lado a otro, el rostro tenso, las manos sudadas. El sonido distante de los médicos se mezclaba con el ritmo acelerado de su propio corazón. Minutos que parecieron horas se arrastraron hasta que de repente el llanto de un bebé resonó por el pasillo. El sonido atravesó el pecho de Vicente como una flecha. Llevó las manos al rostro, los ojos llorosos, el cuerpo temblando. Un médico surgió sonriendo. «Felicidades, señor. Es un niño fuerte, sano y ya con un pulmón poderoso». Las piernas de él flaquearon. Por primera vez en mucho tiempo Vicente lloró sin vergüenza. Lloró como quien lava el alma. Cuando finalmente lo dejaron entrar, Beatriz estaba exhausta pero serena. El rostro pálido, la mirada cansada y en los brazos el pequeño envuelto en mantas blancas. El bebé dormía tranquilo, el puño cerrado sobre el pecho. Vicente se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper el momento. «¿Puedo?», preguntó con la voz embargada. Ella asintió y él se sentó al lado de la cama. Durante algunos segundos solo observó. El pequeño respiraba profundo. Cada movimiento era un milagro. Vicente sintió algo que nunca imaginó ser capaz de sentir. Una ternura tan pura que dolía. «Es perfecto», murmuró. Beatriz sonrió levemente. «Es lo que importa». Él la miró, los ojos llorosos. «Beatriz, no merezco estar aquí, pero gracias por no expulsarme». Ella desvió la mirada. «Hice esto por él, no por ti». «Lo sé», respondió. «Pero aún así, gracias». Durante los días siguientes, Vicente no salió del hospital. Dormía en un sillón incómodo, con el traje arrugado y ojeras profundas. Pero no se quejaba. Cuando Beatriz dormía, se quedaba observando al bebé en la cuna, hipnotizado. A veces extendía la mano y dejaba que el pequeño sostuviera su dedo, y solo eso bastaba para hacerlo sonreír. Al tercer día llegó el resultado del examen de ADN. El sobre reposaba sobre la mesa, pesado como si cargara el destino de 3 vidas. Vicente tardó en abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, la visión se le nubló. Compatibilidad 99,99%. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera respirar. Beatriz despertó y lo vio llorando. ¿Qué pasó? Él levantó la mirada y extendió el papel. Necesitaba verlo con mis propios ojos, pero el corazón ya lo sabía. Ella lo observó por algunos segundos.
Ese hombre, el mismo que un día la llamó estafadora, ahora estaba allí despojado de toda arrogancia, llorando de gratitud. Vicente comenzó, pero él la interrumpió con la voz fallando. Me equivoqué. Te herí cuando solo querías amarme, y aún así trajiste a este mundo la prueba de que el amor existe. Nunca voy a poder borrar lo que hice, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando compensar. Beatriz no respondió, solo lo miró. El tiempo parecía suspendido. Entonces, en silencio tomó la pequeña mano del bebé y la colocó sobre la de Vicente. Él merece un padre que luche por ser mejor, y quiero creer que puede ser ese hombre. Vicente llevó la mano de ella hasta los labios y la besó con reverencia. Voy a hacerlo, lo prometo. El tiempo pasó y la promesa se cumplió. Vicente aprendió poco a poco qué es ser padre. Cambiaba pañales con la delicadeza de quien toca porcelana. Aprendió a calentar mamaderas, a cantar bajito para calmar al hijo en las madrugadas. Dejó las reuniones más temprano, abandonó las cenas de negocios. Los empleados extrañaron, la prensa especuló, pero a él no le importaba. El hombre que siempre vivió para el trabajo ahora vivía para lo que realmente importaba. Beatriz, observando de lejos, veía cuánto había cambiado. El mismo hombre que un día midió el amor con lógica, ahora medía la felicidad en risas pequeñas y miradas tiernas. Cierta noche ella despertó y lo encontró en el sillón del cuarto, el bebé durmiendo sobre el pecho de él. La cabeza de Vicente pendía hacia el lado, exhausto, pero con una sonrisa discreta en el rostro. La escena hizo que las lágrimas volvieran a los ojos de ella. Se acercó despacio, colocó la mano en el hombro de él y susurró. Ya no necesitas pedir más. Ya lo probaste. Vicente abrió los ojos todavía adormilado. Y tú me enseñaste qué es amor de verdad, respondió en un hilo de voz. El tiempo siguió y el bebé creció sano, rodeado de cariño. Con el pasar de los meses, la relación entre los dos se fortaleció. Beatriz todavía tenía reservas. El perdón es un proceso lento, pero con cada gesto Vicente conquistaba más espacio dentro de ella. En el cumpleaños de un año del hijo, él la sorprendió. Quiero mostrarte algo, dijo guiándola hasta la oficina central de la empresa. El piso estaba vacío, las luces apagadas y solo el brillo del atardecer atravesaba las cortinas. Cuando ella entró, vio pétalos esparcidos por el piso y un arreglo de margaritas sobre la mesa. Vicente, ¿qué es esto? Él respiró profundo, sacó del bolsillo una cajita y se arrodilló. Durante mucho tiempo pensé que el amor era una debilidad, que depender de alguien era sinónimo de pérdida. Pero tú me probaste lo contrario. Fuiste mi cura, Beatriz. Ella llevó la mano a la boca, sorprendida, las lágrimas ya corriendo. No necesitas hacer esto. Necesito sí, porque quiero pasar el resto de mi vida honrándote. Porque no quiero ser solo el hombre que te pidió perdón. Quiero ser el hombre que te hace sonreír todos los días. Abrió la cajita revelando un anillo sencillo, elegante, con una pequeña piedra clara, lo opuesto del lujo ostentoso que solía representar. ¿Te casas conmigo?, preguntó con la voz embargada. Beatriz se quedó en silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Entonces sonrió entre lágrimas y respondió. Sí, pero esta vez para siempre. Vicente se levantó, rió nervioso y la abrazó fuerte. Afuera, el sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. En el silencio de ese abrazo sellaron no solo un matrimonio, sino una nueva vida. De allí en adelante, Vicente no fue solo el millonario que reconstruyó su reputación. Fue el hombre que reconstruyó el propio corazón. Y Beatriz, que un día creyó haber perdido todo, descubrió que el amor verdadero puede florecer hasta en las ruinas. El viento soplaba suave sobre los jardines de la mansión Albuquerque esa tarde dorada. El sol, en su punto más bajo, teñía todo con tonos de miel y oro, reflejándose en las columnas de mármol blanco y en las flores que decoraban el césped. Un cuarteto de cuerdas tocaba al fondo una melodía ligera y romántica, mientras los invitados observaban en silencio emocionados. Beatriz caminaba lentamente por el pasillo de pétalos que llevaba al altar, montado bajo una gran pérgola de vidrio y luces colgantes. El vestido elegante y fluido se movía al ritmo del viento y el velo translúcido parecía cargar la propia historia que viviera. Ligero pero forjado en el dolor, en el perdón y en el amor verdadero.
Cada paso de ella era un recuerdo de la mirada fría de Vicente en el pasado, del llanto silencioso en noches solitarias, de las promesas rotas, de los nuevos comienzos silenciosos, y ahora, al final del pasillo, esperaba por ella el hombre que había aprendido a amar. No con palabras, sino con transformación. Vicente estaba de pie, vistiendo un traje gris claro que realzaba el brillo sereno de los ojos castaños. Al verla, el tiempo pareció detenerse. Él, que un día pensó que el amor era una debilidad, ahora lo reconocía como su mayor fuerza. Cuando Beatriz llegó frente a él, la mirada de los dos se encontró y por un instante todo lo que vivieron se resumió en ese intercambio silencioso. El juez de paz sonrió y la ceremonia comenzó. Las palabras eran sencillas pero llenas de significado. Cuando llegó la hora de los votos, Vicente respiró profundo y la miró a los ojos. Beatriz, no traje promesas grandiosas porque aprendí que el amor no se sostiene en palabras. Te llamé estafadora. Dudé de tu pureza y casi perdí el mayor regalo que la vida podría darme. Hoy, frente a todos, prometo solo una cosa: nunca más dejar que el miedo decida por mí. Beatriz, con la voz temblorosa y la mirada llorosa, respondió: Vicente, yo también me equivoqué al pensar que odiarte me traería paz, pero el amor siempre habla más alto. Te perdono, no porque olvidé lo que vivimos, sino porque aprendí que el perdón es el amor en su forma más pura, y porque al mirarte no veo al hombre que me hirió, veo al hombre que escogió cambiar. Un murmullo emocionado recorrió a los invitados. Vicente sostuvo la mano de ella con firmeza y juntos intercambiaron anillos. Cuando el juez anunció, pueden besarse. El beso fue largo, dulce y cargado de redención. No había plateo, riqueza o flash de cámaras capaz de competir con la intensidad de ese momento. Era el cierre de un ciclo y el inicio de otro, el amor sellando lo que el arrepentimiento ya había purificado. El hijo de ellos, ahora con 3 años, corrió por el pasillo arrancando risas de los presentes. Beatriz lo tomó en brazos y Vicente, riendo, lo abrazó por detrás, formando el retrato perfecto de una familia reconstruida. Las flores se mecían al viento y el sonido de la risa infantil llenaba el aire. La recepción, organizada en los jardines de la propiedad, parecía salida de un sueño. Las mesas de cristal, las luces colgantes, el aroma de las flores y el sonido suave de la música creaban una atmósfera de encanto. Pero más que el lujo, lo que impresionaba era la ligereza en la mirada de los dos. Mientras los invitados brindaban, Vicente se acercó a Beatriz y la jaló para bailar. Sabes, a veces todavía me sorprendo pensando que todo esto es un sueño. Ella sonrió. No es un sueño, Vicente. Es lo que sucede cuando el amor vence al orgullo. Él la miró con ternura. Y pensar que pensé que perderte era el destino. Pero en el fondo fue el destino que me trajo de vuelta a ti. Beatriz recargó la cabeza en el pecho de él y cerró los ojos. El mundo alrededor parecía desaparecer. La música, el murmullo de los invitados, el brillo de las luces, todo se mezclaba con la sensación de plenitud que finalmente los envolvía. Más tarde, mientras la noche caía y el jardín se iluminaba con pequeñas lámparas colgantes, Vicente observó a Beatriz jugando con el hijo. Ella reía con el vestido girando levemente, y el niño corría alrededor de ella con una sonrisa que reflejaba el amor de los dos. Fue entonces que pensó en las palabras que guardaba para sí, desde el día en que la reencontró. Pensaba que era estéril, pero la verdad es que lo que estaba muerto no era mi cuerpo, era mi corazón. Y fue el amor de ella que me curó. Beatriz lo llamó con la mano, sonriendo, y él caminó hasta ella. Tomó al hijo en brazos, lo giró en el aire haciéndolo reír fuerte, y después lo colocó en los brazos de ella. Los 3 se abrazaron formando un cuadro de amor que ni el tiempo podría borrar. Las estrellas surgieron en el cielo como testigos silenciosas de ese milagro. Un milagro que no vino de ángeles o coincidencias, vino de elecciones. Elecciones hechas con dolor, valor y fe en el amor. En la terraza iluminada de la mansión, Beatriz se recargó en el pecho de Vicente, observando el horizonte. ¿Crees que merecemos todo esto?, preguntó bajito. No, él respondió besando la parte alta de la cabeza de ella. Pero a veces el amor no viene para quien merece. Viene para quien necesita aprender. Ella sonrió sosteniendo la mano de él. El viento sopló suave, cargando el sonido distante de las risas del hijo y el perfume de las flores del jardín. Y así, entre el brillo de las luces y el calor del amor que renació de las cenizas, Beatriz y Vicente vivieron el verdadero significado de un nuevo comienzo.
no el nuevo comienzo de quien borra el pasado, sino el de quien lo transforma en la base de algo mucho mayor. El hombre que un día fue escéptico, frío y orgulloso, ahora sabía. El mayor lujo que alguien puede tener no está en los autos, en las mansiones o en las cifras. Está en poder mirar a quien amas y saber que contra todo la vida dio una segunda oportunidad. Y cuando el reloj marcó la medianoche, la besó nuevamente bajo el cielo estrellado, susurrando entre los labios de ella: «Para siempre, Beatriz». Y ella respondió, sonriendo con los ojos húmedos: «Para siempre, Vicente». El cuarteto volvió a tocar. El hijo de ellos corrió riendo por el jardín, y la cámara invisible del destino se alejó lentamente, revelando la mansión iluminada, el amor que renació y la certeza de que aún después del dolor más profundo, el corazón humano es capaz de florecer de nuevo. A veces, el amor llega disfrazado de caos. Destruye certezas, rompe el orgullo y pone al corazón de rodillas, no para castigarlo, sino para enseñarle a sentir de verdad. Vicente y Beatriz aprendieron eso de la manera más dolorosa y más bella. Descubrieron que el amor verdadero no nace perfecto, sino que se construye en las fallas, en el perdón y en el valor de volver a empezar. Porque amar, al final de cuentas, no es prometer el paraíso, es permanecer aun cuando el piso desaparece y reconstruir lo que el orgullo intentó destruir. Y cuando el tiempo borró los dolores y dejó solo las cicatrices suaves de lo que vivieron, entendieron el mayor secreto de todos. El amor no cura solo al otro, se cura a sí mismo. Pues es en la mirada de quien nos perdona que el corazón finalmente descansa, y en el toque de quien escoge quedarse que la vida encuentra el sentido que siempre buscó. El amor de ellos no fue un cuento de hadas, fue real, imperfecto, humano y por eso eterno.